Bueno, buenas tardes, queridos compañeros. Nos reunimos hoy como para profundizar y debatir en el final del seminario sobre Lenin que hemos venido realizando durante estos meses. La idea hoy es afianzar y profundizar las preguntas fundamentales que han ido luego de las diferentes sesiones, hacer hincapié y ser capaces de sintetizar los temas que son tan grandes, porque Lenin es muy grande, pero sobre todo atendiendo a las claves fundamentales que en mi caso, y creo que en el de todos, es la necesidad de la organización, la necesidad del partido, la capacidad de esa conducción colectiva que implica el Partido Revolucionario y aquella cosa tan interesante que Fermín planteó muchas veces sobre la flexibilidad en el análisis y la no claudicación jamás en los principios. Le voy a dar la palabra para que empiece con la síntesis principal del seminario a Fermín Agurruza, que es profesor de idiomas en el Pirineo y coordina el encuentro internacionalista. Fermíncho, te dejo la palabra y vamos conversando. Vale, hola a todo el mundo. Eh, bueno, por iniciar el debate, sería un poco reflexionar sobre qué nos puede enseñar Lenin en el siglo XXI, o qué nos puede enseñar Lenin a los revolucionarios del siglo XXI. Vaya por delante que yo no me considero experto de Lenin para nada. Me parece que Lenin es un océano de ciencia proletaria o de teoría revolucionaria y cada vez conforme más estudio, pues más me doy cuenta de que no conozco nada, muy poco de él, ¿no? Pero bueno, sí que a mí se me quedan como cinco, ya sabéis que a mí me gusta mucho el número cinco porque es muy fácil de recordar, como cinco puntos que pueden ser importantes para nosotros en esta tercera década del siglo XXI. El primer punto es el estudio sistemático, disciplinado, colectivo y constante de la crítica de la economía política, que es la base de granito de la teoría revolucionaria comunista científica, que normalmente la gente llama marxismo-leninismo. Eso es lo que hizo Lenin cuando era joven, estudiar sistemáticamente el capital tal como lo hacía la gente en el siglo XIX, con una capacidad de concentración y con una capacidad de trabajo y disciplina extraordinarias. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en esta tercera década del siglo XXI, retomar la crítica de la economía política de Marx y en la medida en que la estudiemos a fondo, cosa que yo no he hecho, os voy a contar milongas, pero bueno, por lo que he ido estudiando, me doy cuenta de que Marx realmente llegó a sintetizar las tendencias, llegó a sintetizar de una forma científica las tendencias del desarrollo del modo de producción capitalista, de tal forma que las predicciones que hizo y las hipótesis que lanzó se están cumpliendo precisamente ahora. Esto es todo. Hoy en día hay un debate que para mí es central, que es el debate del papel que tiene la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, que Marx explica en El Capital. Y en torno a ese debate hay muchas cosas muy importantes para nosotros en este siglo. Y Lenin, pues de eso tenemos que aprender. Estudio sistemático de la crítica de la economía política de Marx y luego los desarrollos que hizo Lenin y, por supuesto, abierto a todas las aportaciones que se están haciendo constantemente. Eso sí, sabía muy bien Lenin, que la lucha de clases es una guerra total. Y además que esta guerra total está cada vez más globalizada. Ya sabemos ahora que el imperialismo ha desarrollado unas guerras de nueva generación entre las que se encuentra la guerra cognitiva. Así que la amarga experiencia a mí me ha hecho aprender, y seguramente a la mayoría de los que estamos aquí, que en torno al 90-95% de todas las supuestas teorías marxistas que van fermentando en las universidades burguesas, pues son parte de la maquinaria de guerra de la burguesía para desorientar y para nublar y destruir la teoría revolucionaria. Eso no significa que no haya que aprender de todo,
y eso no significa que unos planteamientos erróneos en un aspecto decisivo de la táctica o de la estrategia no tengan otras cosas que decir interesantísimas en otros ámbitos. Normalmente, además, los intelectuales burgueses que están al servicio del imperialismo envuelven en un celofán maravilloso sus propuestas, y ese celofán, que es la verdad, que es la que nos atrae a todos, pues esa hay que aprovecharla y luego hay que descubrir dónde está la trama. Eso también es lo que hacía Lenin en su tiempo, de forma más constante, sistemática, no dejaba pasar una, leía todos los textos de los congresos de los diferentes partidos. Bueno, primer punto, estudio de la crítica de la economía. El segundo punto es la construcción del partido. La construcción del partido como una tarea que no acaba nunca, es constante, en la medida en que esta visión de la lucha de clases como una guerra total indica que el partido está constantemente siendo atacado por todos los lados por parte de la burguesía, que tonta no es, y mucho menos a partir de 1917. Que a partir de 1870 a la burguesía se le erizaron todos los pelos de la nuca cuando vio a la Comuna de París, pero bueno, la Comuna de París fue destruida con, creo, 30.000 fusilados y miles de deportados, y la burguesía respiró, ¿no? En esos años de la Belle Époque, ¿no? Respiró diciendo, bueno, el movimiento socialista ya está acabado o está en proceso de ser domesticado, Alemania. Pero a partir de 1917 la burguesía y la oligarquía mundial, ¿no? La facción más dominante de la burguesía a nivel planetario, pues le entró un pánico terrible porque la Revolución de Octubre demostró que la toma del poder por parte de la clase obrera es posible, y a partir de ahí, pues la construcción de la industrialización, la construcción del socialismo en la Unión Soviética demostró las potencialidades inmensas del socialismo, porque un país que había sido destruido por la Primera Guerra Mundial y una intervención imperialista, si no me equivoco, de 13 estados imperialistas, ha sido destruido hasta la raíz, se reconstruyó con la nueva política económica, luego con la colectivización de la agricultura y los planes quinquenales. Y luego ese país volvió a ser destruido de forma brutal y genocida y volvió a ponerse en pie y a plantarle cara al imperialismo. Cual, para cualquier persona que no esté totalmente intoxicada por la ideología burguesa, si eso no es la demostración del poderío del socialismo, pues no sé lo que puede ser. ¿En qué otro país del planeta ha sido destruido dos veces un siglo y se ha vuelto a poner de pie? La construcción del partido es la tarea, yo creo, fundamental hoy en día, pues porque los tambores de guerra están sonando cada vez más fuerte, y en la historia de Lenin intenta llevar al Partido Obrero Socialdemócrata ruso a una línea revolucionaria, lo intenta con todas sus fuerzas en un trabajo unitario, denunciando a los mencheviques, pero participando en el partido, hasta que llega un momento, hacia 1912, en el que se ve que es imposible mantener la unidad con los mencheviques por sus profundísimas tendencias reformistas, y decide construir un partido que llama con el mismo nombre, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, pero le pone entre paréntesis la letra B, bolchevique. Es decir, hacia 1912 deciden romper definitivamente con los mencheviques y constituirse un partido soberano, autónomo, independiente, que garantice exactamente la independencia de clase del proletariado, ¿no? Esto, como siempre, es más complicado, porque luego una parte de esos mencheviques termina entrando en el partido bolchevique a partir de 1917. No hay más que recordar a todo el grupo de Trotsky o a todos esos mencheviques internacionalistas y de izquierdas que se van incorporando progresivamente. Claro, son mencheviques más o menos revolucionarios que se incorporan al partido bolchevique. No se unifican los dos partidos, ni hay un pasteleo, sino que los mencheviques tienen que reconocer su error y entrar al partido bolchevique. El tercer punto, muy unido a la construcción del partido, es que Lenin no dejó en toda su vida de luchar contra el revisionismo y contra todas las tendencias a desactivar la teoría revolucionaria comunista científica de Marx, ¿no? Esta es una tarea constante y para nosotros en el siglo XXI aún más acuciante, porque tras el hundimiento de la Unión Soviética, evidentemente el imperialismo aprovechó para meternos
en la cabeza, ¿no? Millones de toneladas de basura ideológica que desorientan a la gente. Ya por poner un ejemplo en el que estaremos seguramente todos de acuerdo, todos y todas de acuerdo, ¿no? Hace poco vi un vídeo de Zizek, ¿no? Que decía que había que dar armas atómicas a Ucrania o algo así, ¿no? A mí nunca me había cuadrado el hombre este, porque un esloveno que trabaja en una universidad británica y no sé qué, a mí, pues, perdona, yo soy paranoico de profesión, y entonces a mí no me cuadra. Yo cuando alguien me dice, no, es que soy revolucionario, como hizo Stalin con el Vaticano, cuántas divisiones, y yo soy revolucionario. Bueno, pues entonces, ¿cuántas detenciones, cuántos años de exilio, cuántos años de cárcel, cuántos problemas has tenido laborales en tu vida? Porque si no, pues en estados burgueses los revolucionarios no tienen problemas, ese es estoy un poco recogiendo las tesis de Feuerbach de Marx, ¿no? De que la teoría se demuestra en la práctica. El tercer punto es ese, la lucha constante contra todas las formas de revisionismo, de reformismo, de componendas con el imperialismo. La cuarta es el estudio de la dialéctica. Esto yo creo que es muy importante y más, siempre ha sido importante porque la realidad es infinitamente compleja. Entonces, el método o la estructura epistemológica que realmente puede captar la enorme complejidad de la realidad y al mismo tiempo centrar dónde se encuentran las contradicciones principales, eso es la dialéctica que desarrolló Marx y que luego profundizó Lenin y que se basa en el estudio de Hegel. Tampoco os voy a contar milongas, no me he leído La ciencia de la lógica de Hegel, o sea que no puedo y la lectura de Marx, de que sin una visión dialéctica compleja de la realidad, pues no hay forma de intervenir en ella. Y el último punto, que también es para mí fundamental, es que la construcción del partido está unido a la reconstrucción de la interna. Yo creo que ha llegado el momento de lanzar la consigna de reconstrucción de la tercera internacional. Tercera internacional que, si no me equivoco, fue disuelta de forma bastante sorprendente o discreta, o no sé cómo calificarlo, de ahora realmente de facto me quedo, ¿no? En 1943 creo que fue. Yo tengo la intuición de que eso fue unas condiciones del imperialismo británico y yanqui para abrir el segundo frente en Normandía. Pues, vale, vamos a echaros una mano, bueno, una mano al cuello, claro, siempre, pero bueno, vamos a echar una mano, pero claro, si tenéis vosotros una internacional que nos va a montar el pollo en nuestros países, pues no sé exactamente por qué se disolvió la tercera internacional, esto puede ser un tema de debate aquí, esta es mi intuición, es una condición que puso el imperialismo para abrir el segundo frente, y mi hipótesis es que en 1949, más o menos, cuando la Unión Soviética se dota ya del arma atómica y cuando está más que claro de que la Segunda Guerra Mundial ha acabado, pero que la Tercera Guerra Mundial empieza, y sobre todo con la Guerra de Corea, y con el repliegue estratégico del Tercer Reich, que no desaparece, sino que se sumerge como un buen submarino del heredero de Hitler, que fue Dönitz, se sumerge, ¿no?, en las profundidades del imperialismo eh, yanqui y británico, con miles y miles y miles de cuadros nazis que pasan a Estados Unidos, ¿no? Y otros, los más, diríamos, impresentables, se les manda a América Latina a esconderse, pues yo creo que en esa época tenía que haberse convocado un nuevo congreso de la Tercera Internacional para plantear pues, las tareas que venían. En ese momento Stalin eh, dicen que estaba muy cansado y muy envejecido, no lo tengo tan claro yo, el caso es que él muere y eso ahí se quedará. Entonces, resumiendo, yo esos 5 puntos diría para este debate o para esta tertulia o para este diálogo, ¿no? Estudio de la economía, de la crítica de la economía política, construcción del partido de vanguardia, que como sabemos por la historia de Lenin es extremadamente complicado, es igual de complicado ahora que entonces, hay 1000 tendencias, 1000 fracciones, 1000 partidos, y en ese laberinto hay que irse orientando y ver en cada momento dónde se puede fomentar o dónde se puede impulsar el surgimiento del partido de vanguardia que todos necesitamos, ¿no?, en cada una de nuestras naciones y tal.
El tercer punto es ese, es la lucha constante contra el revisionismo y el reformismo en todas sus formas, y para eso hay que conocer muy bien la teoría, claro, si no, ¿cómo identificas las trampas que el imperialismo constantemente nos pone, ¿no? Por medio de sus aparatos ideológicos que son inmensos, miles y miles y miles de profesores, de sociólogos, de expertos, de tertulianos, de periódicos, de revistas, de todo. Un bombardeo constante pues, para debilitar los planteamientos comunistas revolucionarios. El cuarto es el estudio de la dialéctica y el quinto es ponerse la tarea de reconstruir la tercera internacional. Bueno, pues la tercera internacional reconstituida tendrá que tener un papel fundamental en esta guerra global total que se aproxima, que algunos llaman Tercera Guerra Mundial, y que, bueno, Andrés Piqueras y yo, pues porque tenemos mucho contacto y nos llevamos muy bien y muchas veces tenemos esta telepatía en estas cosas, preferimos llamar la Cuarta Guerra Mundial y como queda un poco así, pues llamarle la guerra global total, ¿no? La guerra que se avecina. Entonces, no es casualidad que Lenin decida romper totalmente con los mencheviques y formar un partido revolucionario soberano en 1912, cuando los tambores de guerra eran ya, vamos, atronadores. Y ahora nos encontramos en una situación parecida. Así que estudio de la crítica de la economía política, construcción del partido, crítica radical e implacable de todo reformismo y de todo revisionismo, estudio profundizado de la dialéctica y en el horizonte el planteamiento de que es necesaria una tercera internacional, un partido mundial de la revolución, que, como la anterior vez, tercera internacional, surgirá en torno a la victoria revolucionaria en algún país. Cuando hay una victoria revolucionaria en algún país, pues seguramente ese partido se verá legitimado y ese impulso popular y obrero y podrá igual facilitar el que los partidos comunistas que existen hoy en día en el planeta por lo menos acudan a esa llamada y vayan deslindando posturas. Y yo aquí lo dejo. Esta es un poco la visión que tengo yo. Y si estas 4 charlas han servido para esta tarea, para irnos conociendo entre comunistas revolucionarios del Estado español, que venimos de tradiciones muy diferentes, de prácticas muy diferentes, pero que tenemos, yo creo, la enorme ventaja y la enorme oportunidad histórica de que, como todos nos hemos dado la torta, tanto por el hundimiento de la Unión Soviética como por bueno, pues la inexistencia de un proceso revolucionario en el Estado español, ¿no? Todos estamos, yo por lo menos sí que me encuentro en una posición de escucha, de apertura, de saber que las posiciones que yo he defendido las organizaciones en las que yo he militado y la estrategia en la que yo participé fracasó total y absolutamente, miserablemente, con lo cual eso es una desgracia, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad de aprender de los errores, de escuchar, de ver qué parte de verdad tienen las otras corrientes que también se han dado la torta y intentar construir algo nuevo entre todos, si es posible, y siempre yo creo, con esa urgencia de que las cosas están yendo muy, muy, muy aceleradas y algo tendremos que hacer si no queremos que el fascismo nos borre del mapa, ¿no? Bueno, creo que los 5 puntos son especialmente claros y ha hecho muy bien en volver a refrescarlos y sintetizarlos, sobre todo en un momento tan crucial de la historia humana como el que estamos atravesando, con una guerra total y constante contra los pueblos del mundo y la inmensa necesidad de la construcción de un instrumento político, de un instrumento que organice toda esa energía que ha de ser una energía internacionalista, antiimperialista y en lucha por la paz. Quisiera pasar la palabra a Álvaro Castaños, que está con nosotros. Él es doctor en historia por la Universidad de Alicante, es profesor de instituto y es el responsable político del PC de Alicantí y Les Marines. Álvaro, te cedo la palabra para que hagas preguntas interesantes y podamos seguir conversando entre todos. Muy bien, muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a la FIM del País Valencià que haya contado
conmigo para participar en esta sesión tan interesante bueno, y después de una intervención tan completa, la verdad es que hay muchas cosas que ya se han dicho y que tampoco voy a querer reiterar. Sí que quería incidir un poco más, aunque se ha señalado, yo creo que estaba incluido cuando se ha hablado de la importancia que tenía para Lenin la lucha contra el reformismo y contra el revisionismo. Sí que quería incidir dentro de esa idea de lucha contra el reformismo en la visión del poder que tiene Lenin, porque yo creo que ahí reside una de sus piedras de toque fundamentales para diferenciarlo de proyectos que puedan vestirse de socialistas, que puedan vestirse de obreros, pero que en ningún caso tienen el potencial revolucionario que tenía Lenin o que tenían las organizaciones o que tienen las organizaciones leninistas, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, la visión de Lenin del poder es una visión dialéctica, como también se ha señalado, se ha hablado también de la importancia de la dialéctica en general para el marxismo, y es una visión que distingue claramente el poder del gobierno, ¿no? Para Lenin el poder va mucho más allá de ocupar una determinada posición en un gobierno, en un estado burgués, de ocupar unos determinados ministerios y además esta visión se acompaña de una idea del Estado que ya era propia de Marx y de Engels, que ya se plantea tanto en la Guerra Civil en Francia, en las enseñanzas de la Comuna de París o en el origen de la familia, etcétera, se plantea que el Estado no es una institución neutral en ningún caso, no es una institución que arbitre en los conflictos entre las clases sociales, sino que es una institución con un carácter de clase, con un marcado carácter de clase, y que además es una institución irreformable. En el estudio de la revolución, Lenin incide mucho en la idea de que no es solamente porque más o menos todo el mundo dentro del marxismo parece reconocer que el Estado es una institución de clase, pero sí que olvidan que, por lo tanto, un proceso revolucionario no debe aspirar a ocupar posiciones en el Estado burgués, sino que debe aspirar a la destrucción de ese poder burgués, de ese Estado burgués y su sustitución por un Estado obrero. Y en ese sentido creo que la propia, además de las aportaciones teóricas de Lenin, es también muy importante su aportación práctica, ¿no? La que fundamentalmente es la Revolución de Octubre. Y creo que la clave en la lucidez de Lenin está en cómo entendió, a diferencia de los mencheviques, que los soviets, que habían surgido de manera más o menos espontánea, ya en 1905 ya había habido una primera experiencia en la que los soviets habían tenido un papel importante, y ya después de la Revolución de Febrero, que habían aparecido los soviets de forma más o menos espontánea, y el más importante era evidentemente el de Petrogrado, no debían ser, como concebían los mencheviques, una forma de presionar al gobierno provisional, una manera de asegurarse de que el gobierno provisional realizara las reformas que eran necesarias según las organizaciones obreras, las reformas democráticas, las reformas de mejora de las condiciones de la clase obrera, etcétera, y de un avance hacia el fin de la guerra y hacia la paz, sino que los soviets, lejos de ser una forma de presión al Estado burgués, eran el embrión de un nuevo Estado, de un Estado obrero, y por lo tanto no se trataba de presionar, sino de sustituir al Estado burgués. Esto se resume, bueno, ya lo sabemos, en las tesis de Abril y en el lema de todo el poder para los soviets. Entonces creo que estas lecciones nos pueden servir para entender qué hacemos los y las revolucionarias en ausencia de revolución. Porque claro, es muy fácil a veces criticar los proyectos reformistas, pero también, y yo lo he vivido en debates dentro de mi propio partido y en otras organizaciones, a veces cuando se critica el institucionalismo, cuando se critica el electoralismo, etcétera, se plantea, bueno, pero ¿y qué hacemos? Vosotros tampoco gestéis, los revolucionarios, los leninistas, tampoco gestéis con las armas en el monte iniciando un proceso revolucionario en España, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa a esa visión electoralista?
la alternativa práctica, no la alternativa teórica, no la alternativa del discurso, sino la alternativa en la militancia cotidiana, en la tarea que tenemos por delante quienes nos consideramos revolucionarios. Y yo creo justamente que nuestra tarea debe ser la de la creación, el fortalecimiento y la profundización revolucionaria de esos espacios de poder popular y de poder obrero, como los soviets, a la manera de los soviets. Porque esos espacios ya existen. El poder del Estado burgués nunca es completo, nunca es total. Siempre, por las propias contradicciones del capitalismo, siempre aparecen focos de poder obrero que le plantan cara a ese poder de la burguesía. Esos focos normalmente son débiles, son tenues y solamente adquieren fuerza ya cuando se desencadena un proceso revolucionario. Pero esos focos son, pues evidentemente, los sindicatos. Cuando los trabajadores son capaces de paralizar la producción de un sector, de una empresa, etcétera, están demostrando un poder que va más allá del poder del Estado burgués, que no sigue las normas del poder del Estado burgués, son capaces de montar un piquete en la entrada de una empresa y no dejar entrar a nadie, pues están demostrando que tienen un poder propio. Cuando un sindicato de barrio, un sindicato de vecinos, una asociación vecinal o la plataforma afectados por la hipoteca impide un desahucio, impidiendo que se realice la ley burguesa y que se despoje de su casa a una persona, están ejerciendo un poder también. O cuando un sindicato de estudiantes ocupa un edificio, cierra un edificio, hace una huelga estudiantil, etcétera, también está demostrando un poder que planta cara al poder de la burguesía. Entonces yo creo que la tarea que tendríamos es justamente la del desarrollo de ese poder obrero que existe, pues entrar en él, participar en él, fortalecerlo, hacerlo crecer, dotarlo también de conciencia revolucionaria, hacer que supere esas visiones, pues en un primer momento reformistas, economicistas, etcétera, y conseguir que al final sea un embrión de un nuevo Estado y de un nuevo Estado obrero que pueda, pues eventualmente, mediante un proceso revolucionario, sustituir al Estado de la burguesía. Entonces, creo que además de todo lo que ha comentado Fermín y con lo que comparto completamente, creo que la cuestión del poder y la cuestión del Estado es una cuestión fundamental para dirimir el conflicto entre reforma y revolución, que al final es de lo que yo creo que trata el leninismo, de superar las ideas reformistas y de articular unos planteamientos revolucionarios viables, capaces de tener éxito, y todo lo demás, la creación del partido de vanguardia responde a eso, a esa necesidad de realizar una revolución. Y por lo tanto, pues bueno, como decía, es esta cuestión, la cuestión del poder, la que un poco deslinda, yo creo, los dos campos dentro del marxismo, del socialismo o de la izquierda, si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Y luego, bueno, también quería algunas cuestiones que ha tratado el compañero, que creo que son bastante interesantes. Una de ellas es la cuestión de la ruptura con el reformismo, de la ruptura con la socialdemocracia, ¿no? Que ha planteado que en 1912 es cuando se produce la ruptura dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso entre bolcheviques y mencheviques. Y claro, yo creo que la ruptura con la socialdemocracia en realidad tiene múltiples facetas y múltiples perspectivas. De nuevo, se tiene que entender de manera dialéctica. Porque muchas veces cuando hablamos de esa ruptura nos referimos únicamente a la ruptura organizativa, ya a ese momento de la separación de los dos partidos. Pero esa ruptura organizativa es el último paso dentro de todo un proceso de ruptura con la socialdemocracia. Y ese proceso empieza con una ruptura ideológica que después se va convirtiendo de maneras casi simultánea en una ruptura política, en el sentido de que los bolcheviques ya existían como organización antes de romper con el partido, con los mencheviques, ya existían como organización dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y por lo tanto esa ruptura política se produce antes de la ruptura orgánica. También hay una ruptura en las formas de intervenir ante las masas, en las formas de intervenir en el movimiento obrero, y una ruptura en el discurso que se da de cara al exterior. Ya existía una diferencia en el discurso entre bolcheviques y mencheviques antes de 1912, ¿no? Y ya en un último momento, como culminación, y cuando se dan desde mi punto de vista determinadas circunstancias, es cuando se da el momento de la ruptura orgánica.
Y esa ruptura orgánica se puede dar de diferentes maneras. En el caso de Lenin se dio a través de una separación. En otros casos, en el caso italiano, por ejemplo, fue más bien al revés. Fue el Partido Socialista, de manera mayoritaria, se convirtió en el Partido Comunista Italiano, ¿no? A veces esa ruptura se da ganando la batalla, digamos, dentro del partido anteriormente socialdemócrata, ¿no? Dentro del partido de la Segunda Internacional. Entonces creo que podemos cometer el error a veces de precipitar esa ruptura, porque justamente si la ruptura se da en 1912, se da en un contexto en el que ya han pasado 7 años desde la revolución de 1905, es decir, se da en un contexto en el que en Rusia se ha vivido una experiencia revolucionaria, en el que las masas en muchos casos están pasándole por delante al partido menchevique, y por lo tanto se da una situación en la que es viable generar un proceso revolucionario con una dirección bolchevique. Si propiciamos la ruptura organizativa cuando todavía las masas están lejos de haber superado ese debate, están lejos de haber roto con el reformismo, cuando ni siquiera los revolucionarios que están en organizaciones reformistas tienen problemas serios para desarrollar su labor, o sea, ni siquiera son una amenaza tan fuerte como para que se les expulse, se les impida actuar de la manera que lo están haciendo, etcétera. Creo que en ese caso lo que se hace es atrasar, si se precipita esa ruptura, se está atrasando el momento de la ruptura real entre reforma y revolución, y de resolver esa contradicción que yo creo que entre reforma y revolución, que está acompañando al movimiento obrero desde hace, bueno, pues quizá desde que existe el movimiento obrero, y que sigue sin resolverse esa contradicción en España, y que desde mi punto de vista pues abarca a buena parte de las organizaciones obreras políticas y no políticas de nuestro país, ¿no? Del Estado. Entonces, eso, me parece interesante la cuestión de la ruptura con la socialdemocracia, porque creo que tiene bastantes aristas y que es una cuestión más complicada de lo que podría parecer a primera vista. Porque a primera vista podría parecer que siempre es un buen momento para romper con la socialdemocracia, ¿no? ¿Cómo no? Pero bueno, hemos vivido muchas experiencias de rupturas organizativas con la socialdemocracia que tampoco han conducido a iniciar un proceso revolucionario, que era lo que aspiramos, ¿no? Y luego, bueno, ya es una cuestión mucho más tangencial, ¿no? Pero quizá más adelante se puede profundizar en ella, pero me parece interesante la cuestión de la Tercera Internacional. Evidentemente es una prioridad recuperarla, y también comparto con Fermín que hace falta un proceso revolucionario exitoso en algún país del mundo. Yo tengo esperanzas en la India, para que sea un poco el revulsivo que genere una nueva Tercera Internacional, que no sé qué nombre tendrá o qué número, pero sí que creo que la disolución de la Tercera Internacional durante la Segunda Guerra Mundial responde al giro que da la política de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Y es un giro en el que, ya de forma definitiva desde mi punto de vista, se anteponen los intereses del Estado soviético, de un Estado que se supone que se crea para desaparecer, como cualquier Estado socialista, por los intereses del Estado soviético, de su supervivencia, de su estabilidad, de su garantía de existencia, por encima de los intereses de la Revolución Mundial. Que en un principio no debería haber una contradicción quizá entre un Estado socialista y el proyecto de la Revolución Mundial. Pero esa contradicción al final se produce porque los aparatos estatales tienden a querer perpetuarse, y creo que si bien en las primeras décadas de Stalin se dan avances revolucionarios muy importantes, como es la colectivización agraria, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial, y entendiendo la experiencia traumática para la Unión Soviética que fue la Segunda Guerra Mundial, y cómo necesitaba un respiro y no meterse de nuevo en un conflicto abierto, cuando además Estados Unidos tenía la bomba atómica, pues creo que esa necesidad de supervivencia de la Unión Soviética impidió el desarrollo de una revolución mundial que creo que nunca estuvo tan cerca como en 1945, cuando en Francia, en Italia, en Grecia, los comunistas tenían las armas, los comunistas tenían la legitimidad y habían derrotado al fascismo, ¿no?
Y bueno, al final la política que siguió la Unión Soviética en aquel momento fue integrar a los partidos comunistas en estados democráticos burgueses y en el caso del Partido Comunista griego que no aceptó esa integración y que se desarrolló la Guerra Civil griega, pues un poco apoyarlos de forma tal, pero no apoyarlos de manera decidida, como sí que podía haber hecho, como sí que hizo Estados Unidos o el Reino Unido, que intervinieron directamente en la Guerra Civil griega, ¿no? Entonces, bueno, es un debate secundario y un poco tangencial, pero ya que se ha tratado el tema, pues creo que es un tema interesante también. Y nada más. Ya si hay más intervenciones, pues ya iremos hablando. Bueno, escuchando a Álvaro y a Fermín y especialmente me he quedado con una pregunta de Álvaro que sería muy buena de reflexionar y tejiéndolo con todo el análisis que hacía Fermín. Álvaro decía algo que me inquietó y al mismo tiempo me incitó a pensar que es un gran tema para debates futuros y profundizarlo. Él hablaba de la ausencia de revolución. ¿Qué pasa en el momento actual? ¿Qué pasa con la práctica revolucionaria en la coyuntura actual? Que estamos en una coyuntura de guerra total y de un avance, de una ofensiva realmente imperialista muy fuerte, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la creación del poder popular, la necesidad de la creación del poder popular, yo preguntaría, ¿cuál sería para esta coyuntura? Y como Lenin plantea, lo coyuntural también no se despega jamás de lo estratégico. ¿Cuál sería la consigna eje? ¿Cuál sería la clave en este momento, tanto coyuntural como estratégica? En la Revolución Rusa, en la Revolución Soviética, había una consigna muy clara, paz, pan y libertad. Quizás nosotros tenemos que llegar a poder aglutinar y conseguir una síntesis teórica y práctica con consignas que nos lleven a crear ese movimiento internacionalista contra la guerra y por la paz que tanto necesita el mundo, que tanto necesitan los pueblos del mundo en este momento. Dejo la palabra con este tema abierto para futuros encuentros y para más preguntas, más dudas y más trabajo de creación de poder popular a Fermín. Fermín. Sí, bueno, yo me quedo con lo que has dicho, ¿no? Futuros encuentros, ¿no? Este momento me parece bastante excepcional porque por primera vez en mi vida tengo la posibilidad de dialogar con con un camarada del PC, ¿no? Yo vengo del Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Fíjate tú qué tradiciones, qué corrientes tan diferentes, ¿no? Bueno, esto es el lado quizá menos trágico y más dulce de la derrota. Y es que una vez que tus tesis han sido derrotadas, pues estás más abierto a escuchar y a dialogar. Yo con eso me quedo porque si no sería un debate larguísimo, Álvaro. Todos los temas que ha sacado, la visión de Lenin sobre el poder y cómo esa visión condiciona totalmente la estructura del partido bolchevique, ¿no? Una de las razones para la expulsión fulminante del partido bolchevique era el negar la necesidad de un aparato clandestino, fíjate tú, ¿no? O cosas que ahora nos parecen de otro mundo, pero que la lucha de clases nos obligará a volver a reconstruir. Yo lo que sí que me gustaría es eso, es decir, hay que crear espacios de encuentro, de diálogo, de debate, de echarnos, de echarnos la bronca quizá también, de discutir entre todos los revolucionarios que nos negamos a rendirnos, ¿no? Vengamos de la corriente que vengamos y tengamos la historia que tengamos, aquí ahora, en el 2021, si todavía creemos firmemente y con militancia diaria en la Revolución Socialista, vamos a encontrarnos. Y esta iniciativa me ha parecido estupenda y fenomenal. Yo creo que tendríamos que organizar otro diálogo como este, pero invitando a todo el mundo y con calma, pues ir exponiendo un poco cada uno las posiciones que tiene, ¿no? Y desde dónde, desde qué práctica está hablando y qué perspectivas. Nosotros en el encuentro internacionalista eh, eh, sí que estamos trabajando en eso y seguramente habréis oído hablar. Hay una iniciativa
de crear ese espacio le llamamos confluencia o de convergencia para empezar a ver cómo salimos de esta. Y eso yo creo que es lo más interesante de estas charlas, el poder encontrarse tranquilamente sin la presión ni de elecciones ni de tener que defender no sé lo qué, entre revolucionarios que nos negamos a integrarnos en el capitalismo y que queremos, seguimos pensando en el camino de Lenin y del partido bolchevique. Y luego hay en ese debate y en ese camino, que será muy largo, iremos viendo pues, cuáles son las diferencias y cuáles son las compatibilidades y si en un determinado momento, que yo creo que estoy totalmente convencido que sí, la propia dinámica de la lucha de clases, la agudización, la aceleración y la radicalización de la lucha de clases nos va a obligar a unificarnos, a converger en y como tú bien has dicho, venimos de una larga marcha, de una larguísima marcha sin proceso revolucionario que nos ha ido debilitando a todos y ahora estamos, aunque parezca mentira, estamos a las puertas de otra gran explosión. Nunca hace más oscuro que justo antes del amanecer. Yo creo que ahora es ese momento tan oscuro. Nunca hay más pasividad y más, no sé, cosa está más negra justo en el momento en el que se acerca la gran tormenta. Y la gran tormenta, pues tampoco hay que ser Lenin para ver la que nos viene. Entonces, yo muy agradecido a la a la Fundación de Investigaciones Marxistas del País Valencià por haber organizado esto y yo lo que me gustaría decir y recalcar es eso. Crear estos espacios es vital, es vital. De estos espacios pueden surgir sinergias o alianzas o puede que no surja nada, pero bueno, ya el hecho simplemente de contrastar tus posiciones con otras posiciones te enriquece, ¿no? Y esperando que esto se vuelva a repetir y además que me toque a mí estar de oyente y no de ponente, pues un abrazo a todos y cada uno de vosotros. ¿Vale? Y adelante. Creo que en los rusos se dice The Period, ¿no? The Period. Adelante. Era una revista bolchevique. Bueno, no sé si Álvaro tienes algo más que decir, que agregar, o nos despedimos y dejamos abierto el espacio para nuevos encuentros. Bueno, nada, simplemente que comparto totalmente lo que ha dicho, el compañero, que ha dicho Fermín. Creo que estos debates son muy interesantes y son muy importantes y bueno, por mi parte estaré encantado de asistir, de participar siempre que pueda. Así que nada, ha sido un placer y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y queda abierto el tema de gente que tenga dudas, preguntas, pueden comunicarse por el chat, ya hacer preguntas, seguir dudando, que es muy sano, porque así se construye con muchas dudas y aprendiendo en cada momento. Me despido de todos y hasta la próxima.